Un saludo muy especial, soy el arzobispo Andrés Tirado Pérez, fundador de la Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes. Vamos a empezar una serie de conferencias, de reflexiones sobre la economía espiritual, las he denominado de esa forma. Algo en que buscamos el ser humano desde el inicio de la humanidad es la prosperidad, la bendición, el éxito, progresar, no solo para nosotros, sino para nuestros seres queridos. Y si vemos desde el Génesis, el Señor dice, creceos y multiplicaos. Es algo, es un mandato, es una organización donde nosotros debemos de mirar de que Dios tiene un propósito, un objetivo en nuestra vida, que cada persona es diferente de su objetivo, su misión en esta vida, pero que Dios tiene un plan trazado para nosotros, y en ese plan hay diversidad, hay diferentes caminos, hay diferentes sistemas donde se conectan, confluyen, están unidos, y entre esos el económico, la prosperidad material. Primero busca el reino de los cielos y después todo vendrá por añadidura. Es uno de los mandamientos, decretos, advertencias, emociones que Jesús enseña, que es real, que es algo verídico, pero para llegar a ese estatus, a ese nivel de estar completamente en las manos del Señor no es fácil. Hay que caminar por muchos senderos en la vida para llegar a tener ese grado de espiritualidad en el cual creemos totalmente en el Señor y no desfallecemos. Somos humanos, somos frágiles. Vemos a los apóstoles, a Pedro y a otros, que en su apostolado, en su vida, cuando realmente cogen esa dimensión física de que Jesús ha muerto, después resucita, se les aparece, viene la efusión del Espíritu Santo, y ellos son realistas y entienden que Dios tiene un propósito y un caminar, y que Dios no los va a abandonar, pero son hombres, como usted y yo, como todos, que dudamos, que tenemos desesperación, angustia, y que lo material que Jesús nos enseña que no es el fin último, es un medio, a veces nos quita la paz, la tranquilidad, las deudas, la falta de trabajo, la falta del progreso, la falta de tener los bienes materiales para dárselo a nuestros seres queridos, padres, hermanos, hijos, para nosotros mismos. Es algo que ataca nuestra fe, ataca ese propósito que Dios quiere que nosotros estemos y recibamos esas bendiciones. Para entender eso, tenemos que entender ciertos conceptos, ciertos sistemas, ciertas metodologías que Jesús nos va mostrando y nos va enseñando para llegar a esa prosperidad. Algo muy importante es entender que Dios no es un Dios de caprichos, ni es un Dios que corre a solucionar los problemas, que es misericordioso, que es amoroso, como nos enseña Jesucristo, pero no tiene ninguna obligación de darnos cosas, digámoslo así, sobre todo exigencias. Una cosa son los mandamientos, otras son cosas, promesas que Dios hace, pero Dios es un Dios todopoderoso, supremo, para Él no hay nada imposible, pero nosotros tenemos que ir con humildad, sencillez, a pedir, así como Jesús lo hacía, que se haga la voluntad de Él y no su voluntad. Si, Señor, puedes retirar este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino tu voluntad. Entonces es algo que tenemos que tener claro, de que así como muchos llegan a mi oficina a pedir sanación, liberación, progreso, ayuda en medicina, sanación, liberación, exorcismos, restauración de hogares, lo que es la prosperidad, trabajo, para que yo les ayude. Yo soy un simple instrumento de Dios. Muchos no se sanan, muchos no se liberan, muchos no progresan por varias razones. Y entre esos la disciplina, entre esos el esfuerzo, entre ellos la voluntad de Dios. Cuando decimos el Padre Nuestro, hágase tu voluntad en el cielo y en la tierra, o en la tierra o en el cielo, según la versión griega, nosotros sabemos que es algo que dejamos a los pies de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esa petición, pero tenemos que ser muy claros de que eso no es una obligación. A veces Dios no permite ciertas cosas para el bien espiritual y material de cada uno de nosotros, porque la visión de nosotros es muy corta y muy caprichosa. Nosotros somos como esos niños que si no se nos da ya como nosotros queremos, o sea, coger un revólver y ponérselo a Dios, mire, usted tiene que darme tal cosa porque soy tu hijo. No, eso no funciona así. Tenemos que entender que hay teologías falsas de la prosperidad
que creen que por andar con Jesús, estar con Jesús, todo se va a solucionar como ellos quieran, y no es así. Dios actúa de una forma muy diferente. Entonces hay momentos de crisis, hay momentos de dificultad, hay momentos de escasez, de miseria, de pobreza, de iniquidad, pero son momentos que Dios permite para el crecimiento espiritual o material. O algo estamos haciendo mal, o estamos limpiándonos de algo, o algo nos está afectando externamente, trabajos de brujería, hechicería, cadenas genealógicas, maldiciones, negativismos. A veces le queremos echar la culpa al demonio o a Dios de todo lo que está en nuestro camino, y eso no es así. Lo primero que debemos de tener claro es que para Dios no hay nada imposible. Tenemos que tener esa certeza para que hayan los milagros. Si no hay esa certeza de que Dios todo lo puede, no vamos a encontrar el milagro. Vemos a Jesús que Él no sanaba a todo el mundo, no liberaba a todo el mundo. Vemos en las Sagradas Escrituras, en libros apócrifos, en nuevos hallazgos arqueológicos, que los casos eran muy puntuales. Y Él les decía, tu fe te ha sanado, por tu fe has quedado curado. Eran casos, usted ve en la Sagrada Escritura que habla muy claramente y dice, sanó al paralítico, sanó al ciego, liberó al poseído, caminó sobre las aguas, multiplicó los panes, multiplicó el vino. Son casos muy concretos que tienen toda una envergadura, tienen toda una profundidad espiritual y teológica que nos enseña de que todo ocurre con un propósito, que a veces no lo conocemos, de pronto partamos de este mundo y no lo entendamos. Cuando estemos cara a cara, como dice San Pablo, enfrente de Dios, nos pueda contestar tantos paradigmas, sufrimientos, momentos difíciles que existen. No todas las respuestas las tenemos. Es más, Jesús dice en el Evangelio de San Juan escribe, si se escribiera todo lo que Jesús hizo, no habría libros que pudieran contener todo ese escrito. Entonces algo muy importante que debemos de entender es que a mitad del siglo, la época de la Edad Media, del feudalismo, la teología tuvo un cambio muy fuerte, digámoslo así. Y la visión se exaltó, se exacerbó lo que era la mendicidad y la miseria y la pobreza. Y se mostró un Jesús pobre, sufriente, llevado en la inmunda, un hippie desarraigado por ahí, llevado, para que me entiendan. Y esa visión se la daban a los más pobres para que ellos creyeran que entre más pobre, miserable, llevado, haciéndole plata a los feudos, iba a llegar más rápido al cielo, al reino de los cielos. Y los más feudos y los más poderosos, los reyes y todas estas monarquías, entre más tuvieran, llegaban más al reino de los cielos. Entonces unos conceptos, una visión que se deformó del pensamiento y de lo que Jesús en su principio dio. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos rompiendo paradigmas, que estamos rompiendo conceptos que a veces tenemos muy metidos en nuestra mente y que bloquean la acción del Espíritu Santo, bloquean que ese progreso llegue a nosotros y perdamos bendiciones. Lo material no es malo, lo material existe. Ahora Jesús explica que nosotros no podemos servir a dos señores, ni podemos solo nuestro objetivo de vida ser detrás del dinero o de lo material. Es importante, se necesita, eso lo vamos a ver más adelante. ¿Con qué digo que se rompió, digámoslo así? Se debe romper ciertos paradigmas y ciertas taras teológicas que tenemos de pensamiento arraigado de nuestros antepasados, en el sentido de que nosotros tenemos una visión que Jesús, los apóstoles, eran unos mendigos, unos miserables que estaban llevados, que Jesús era una persona, un indigente. No, eso no era Jesús, eso no eran los apóstoles, eso es una gran mentira. Que eran humildes, eso es muy sencillo. Usted puede ser humilde pobre, puede ser humilde rico. Puede llegar al reino de los cielos rico, puede ser hablando materialmente, o puede ser pobre y llegar al reino de los cielos. Ser rico o ser pobre no es condición para llegar al reino de los cielos. Es algo que nace en el interior de querer estar en la presencia del Señor. Esa es la salvación. Y eso es lo que Jesús nos viene a dar. A buenos, a malos, la oportunidad de arrepentirnos y querer estar en la presencia del Señor. De pobres y ricos. Para que después no digan, es que Él me excluyó. Es que Él solo prefiere a los que tienen plata. No, es que Él solo prefiere a los sufrientes y a los que están en la miseria. No.
Hay pobres soberbios y hay ricos soberbios. Entonces hay que entender ese concepto claro, diáfano, de que Jesús y los apóstoles, eso se proyecta a nosotros, que Jesús y los apóstoles no eran unos mendigos, no eran unos desechables, unos indigentes, como la teología medieval nos quiere hacer entender. Se dice en la Escritura, usted lo puede buscar y leer, que los centuriones romanos se jugaron a suerte la única túnica que le quitaron a Jesús, que era una sola pieza. Hombre, si fuera cualquier chiro, cualquier trapo, ¿para qué se van a poner a jugárselas a suertes? Los apóstoles tenían sus trabajos, tenían una formación, tenían sus negocios, tenían varias actividades, cada uno tenía su oficio, y los primeros discípulos eran pescadores y tenían barcos. Tener barcos ahora en la actualidad es tener recursos económicos. No todos tienen un barco. Entonces, como decir aquí en Bogotá un Transmilenio o decir un Mercedes o algo así, porque es costoso tener un barco, así sea una chalupa muy sencilla. Entonces debemos de entender de que esa visión de mendicidad, de pobreza, es un concepto que fueron craneando y desarrollando en la Edad Media para someter al pueblo más humilde y más pobre al dominio de las esferas más altas económicas y políticas de ese tiempo. Entonces, se dice en la Escritura y en libros apócrifos que se compartían los gastos. Había gente que apoyaba la causa, sobre todo mujeres, económicamente, y eso ya es un día más adelante vamos a hablar sobre el papel de la mujer en la economía de la iglesia, y no solo de la economía, sino la mujer ha sido siempre el pilar de la iglesia en todos los siglos. Vivían económicamente bien, no eran ricos, pero vivían bien, de una forma honesta, de una forma transparente. Todos se colaboraban, se ayudaban. Entonces debemos de entender de que Dios quiere que tú tengas tu casa, tu carro, tu trabajo, tu salud. Si no se da, hay varios motivos de que no se dan. Pero tienes el propósito de luchar por tenerlo. El propósito de salir adelante. La economía, hablemos de Colombia. La economía ahorita en Colombia está terrible. El desempleo está terrible. Las condiciones laborales son terribles. Y si usted llega a los 30 años ya es viejo. Cronológicamente, psicológicamente, desde los perfiles de admisión de las empresas, de muchas empresas, ya usted tener 30 años es obsoleto. Para presentarse una vacante a un solo trabajo se presentan 1.000, 2.000, 3.000 personas. Entonces estamos viviendo unos tiempos de economía muy complicados, no solo en Colombia, en muchas partes del mundo, en Europa, en Estados Unidos, en Sudamérica, en Asia, en África. Bueno, después vamos a hablar un poco sobre los sistemas económicos y cómo afectan nuestro mundo y cómo Dios nos quiere dar una salida a esos problemas y esas dificultades. Entonces debemos de entender que Dios quiere que tú estés bien, porque Él sabe que si tienes hambre, sabe si no puedes pagar un arriendo, que si no tienes un trabajo, que si no le puedes dar a tus hijos lo que necesitas, tú no vas a estar bien. Otra cosa muy diferente, que usted quiera ambicionar y tener muchísimo y solo pensar y ser esclavo del trabajo. Eso es otra cosa, porque es que nosotros tratamos de confundir y de mezclar esos mensajes que Dios nos da. Entonces tenemos que discriminar, tenemos que ser asertivos, abrir una brecha para entender qué es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, cuál es su propósito. Entonces se ha creado esta medida de videos sobre economía espiritual, que he pensado mucho en qué les puedo yo colaborar a mucha gente que no tiene la oportunidad o los recursos de llegar a mi oficina en otros países, en otras ciudades, y que de pronto un mensaje, de pronto un consejo les puede ayudar y les puede cambiar la vida. No toda la gente que iba con Jesús se liberaba, ni prosperaba, ni se liberaba. Eran ciertas personas que reunían una serie de perfiles, de requisitos en los cuales se desata la bendición. Por eso muchos van a congresos, que van a la iglesia de aquí, de allá, hacen esto y lo otro, y no progresan, no salen adelante.
por muchas razones, como les digo, cada caso es diferente y tocaría hacer un estudio muy profundo para saber qué es lo que pasa con cada uno, con cada persona. Cada persona es un mundo diferente, como dice la filosofía. Ahora, hay conceptos muy claros que si usted los aplica, le van a ayudar en su economía, le van a ayudar en la multidimensionalidad de sus sistemas, sentimental, económico, familiar, sus hijos. Jesús dice, la verdad os hará libre. Entonces, conociéndonos a nosotros, teniendo esa información, podemos ver más claro la realidad y podemos enfocar todo lo que nosotros estamos haciendo. Una máxima que yo utilizo en los cursos y en todo lo que, en capacitaciones, conferencias, todo lo que se hace en el mundo espiritual tiene proyección, afecta en el mundo material. Es algo que impacta y eso es lo que tenemos que conocer, tenemos que profundizar para recibir esas bendiciones. A veces no recibimos esas bendiciones porque nuestra mente está cerrada, nuestro entorno está cerrado. Hay cosas que nos pueden ayudar a seguir el camino de Jesucristo y a ser bendecidos para nosotros poder glorificarlo y para poderle darle más la gloria al Señor Jesucristo, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Les deseo que el Señor derrame infinitas bendiciones, que rompa en este momento toda cadena que no permita progresar y que el Señor les conceda lo que mejor les va a servir en sus vidas, lo que sirva para el crecimiento espiritual y material y que no vaya en contra de ninguno. Les deseo un enorme bendición de parte de la Congregación Sacerdotal Católicos Independientes y no se pierda esta saga de conferencias, de consejos, de anécdotas que yo viví, que interioricé, que practiqué, que son teóricas prácticas, que he puesto en mi vida, que me han servido muchísimo, han sido las claves de muchos éxitos para mí y de muchísima gente en muchísimos lugares. El Señor los bendiga.